prophecy has as a ministry. Rasgar las tinieblas de oscuridad. To tear the darkness Y de Leviatán y de la mente carnal, of Leviathan and the fleshly mind. ¿verdad? Y dije tinieblas de oscuridad, And I said darkness of obscurity, ¿verdad? Porque hay un término bíblico en este sentido, because there is a biblical term in this sense, y vamos a explicarlo más adelante. and we will explain it further ahead. Entonces vamos a segunda de Pedro capítulo 2, Let's go to 2 Peter chapter 2, y vamos a seguir estudiando este tremendo capítulo, and we will continue studying this awesome chapter donde el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, where the Apostle Paul, full of the Holy Spirit, está hablando acerca de la profecía. speaking about prophecy. Y sabemos que el ministerio de profecía, And we know that the ministry of prophecy, bíblicamente, biblically speaking, no tan solo es predecir al futuro, is not only foreseeing the future, pero también es predecir en el it presente, is also foreseeing the present. es decir, discernir el presente It's to say to discern the present y profetizar hacia el futuro. and prophesy towards the future. Sí, es decir, un ojo de profecía, por así It's decirlo, to say an eye of prophecy per Or se, viendo hacia el futuro, or seeing towards the viendo el future, presente seeing the y present viendo el pasado. and the past. Entonces, si regresamos un poquito en Primera de Pedro capítulo 1, If we go a little back in 1 Peter chapter 1, en el versículo 20 al 21, perdón, Segunda de Pedro, 2 Peter, excuse me, de capítulo 1, 20 al 21, chapter 1 from 1 to 21. dice, entendiendo primero esto, Um, 20 al 21 del capítulo 1, knowing this first, que ninguna profecía de la Escritura that no prophecy of the scripture es de particular interpretación, is of any private interpretation, porque la profecía because prophecy no fue en los tiempos pasados came not in all time traída por voluntad humana, by the will of man, sino los santos hombres de Dios but holy men of God hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. spake as they were moved by the Holy Bendito el Ghost. nombre de Jesús, Blessed be the name aleluya. of Jesus. Y la palabra inspiración And the word inspiration, significa soplo, it means breath, significa respirar, it means to breathe, significa soplar. it means to blow. Es decir, que el Espíritu Santo It's to say that the Holy Spirit sopló blew ese aliento de vida that breath of life sobre los santos hombres de Dios. over those holy men of God. Y entonces en el capítulo 2, So in chapter 2, el apóstol Pedro, hablando a la iglesia, Apostle Peter speaking to the church, bendito el nombre del Señor, la iglesia primitiva, the primitive church, está profetizándoles. he's prophesying. Y este capítulo 2 And this chapter 2 encierra precisamente esos tres aspectos de profecía: encloses those three aspects of prophecy: el pasado, presente y futuro. the past, the present, and the future. Porque en el capítulo 2, versículo 1, Because in chapter 2, verse 1, el apóstol Pedro dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. but there were false prophets also among the people. Y esta sola frase, And this phrase by itself, esta pequeña frase, this small phrase, es profecía del pasado. is a prophecy of the past. Es abrir los ojos espirituales de la gente Is to open the spiritual eyes of people para que puedan ver lo que ocurrió en el pasado so they can see what happened in the past y cómo reaccionó Dios and how God reacted ante la actitud de la gente. before the attitude of the people. Y en el tiempo del pueblo de And Israel, at the time of the people of Israel, en el Antiguo in the Testamento, Old Testament, hubo profetas falsos y profetas verdaderos. there were false prophets and also true prophets. Y el apóstol Pedro está hablando de los falsos The profetas Apostle Peter is talking about the false prophets. que hablaron en su propio aliento, They were speaking with his own breath, que hablaron de sus propios sueños, and they spoke of their own dreams, que hablaron de sus propios and pensamientos, they spoke about their own thoughts, sus propias ideas, their own ideas, sus propias visiones their own visions de su carne, of their own flesh, y confundieron al pueblo. and they confound the people. Pero también hubo profetas verdaderos But there were also true prophets que advirtieron al pueblo de Dios that warned people's
God's people, que rasgaron las that tinieblas they tore the darkness del Leviatán y del entendimiento carnal of Leviathan and the fleshly y understanding. les mostraron la verdad de Dios And they show them God's truth. y les mostraron And they show them el propósito de Dios para sus vidas God's purpose for their lives. y les mostraron el plan maestro de Dios And they show them God's master plan. y en qué parte de sus vidas And espirituales in which part of their spiritual lives no estaban ellos cumpliendo con la palabra de they Dios. were not fulfilling with God's word. Lamentablemente, Unfortunately, más de una vez more than one time, el pueblo le creyó a los falsos profetas, people believed the false prophets porque el oído de ellos, because their own ear del pueblo, of the people, se encontraba adormecido, they were asleep, no apto para escuchar la verdad de Dios. not willing to hear God's word. Y déjeme decirle que en esta noche usted y yo And let me tell you tonight that you and I, somos tan bendecidos we are so blessed porque al permanecer en el camino de Dios because maintaining ourselves in God's walk es que hemos escuchado su palabra, is that we have heard His word hemos obedecido. and we have obeyed. Bendito el nombre de Jesús. Quizás no totalmente, Perhaps not totally, pero Dios nos tiene en su plan. but God has us in His plan. Estamos en su propósito. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del We Señor. are in His purpose. Entonces les dice, hubo falsos profetas. But then He says to them there were false prophets. Esto significa que la profecía que ellos dieron This means that the prophecy that they gave fue traída por voluntad humana. was brought by a human will. Porque si la profecía bíblica, la profecía divina, Because if biblical prophecy or the divine prophecy no fue traída por voluntad humana, wasn't brought by human will, los falsos profetas sí lo hicieron en su propia voluntad humana. then the false prophets did it with his own human will. Y hemos aprendido que nuestra voluntad humana And we have learned that our human will, es una expresión de Leviatán, it's an expression of Leviathan, tan torcida como él. as twisted as he is. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué puede salir de nuestra voluntad humana? So what can come out of our human will? Entonces, está hablando a un pueblo So it's speaking to a people que conocía su propia historia, that knew their own story, que sabía de dónde venía, that they knew where they came from. que sabía lo que había ocurrido, They knew what had happened. que sabía que como pueblo habían sufrido mucho They knew that as the whole people, they suffer much por causa de haber seguido caminos equivocados. because they took the wrong path. Y luego dice en la parte B, And it continues to say en la parte B de este versículo, in this same verse, como habrá entre vosotros falsos doctores, even as there shall be false teachers among you, que introducirán encubiertamente herejías de perdición who privately shall bring in damnable heresies, y negarán al Señor que los rescató, even denying the Lord that bought them, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. and bring upon themselves swift destruction. Y en ese tiempo había abundantes maestros, And during this time there were abundant teachers, porque la palabra doctor because the word doctors, también es maestro, it's also teacher, bien preparados, well prepared, gente que sabía, people that knew, gente que había estudiado, people that had studied, pero en alguna parte de sus vidas and in some part of their lives, se torcieron también, they got twisted also, como los falsos as the profetas, false prophets, y empezaron a enseñar and they started to teach de una manera equivocada al pueblo, in a wrong way to the people, ¿sí? De tal modo in such a way que sus enseñanzas eran herejías de perdición, that their teachings were of destruction, simplemente algo tan opuesto something so opposed, a lo que realmente era el mensaje de Dios. and what reality was God's message. ¿Cuántos dan gracias al Señor How many of you give thanks to the Lord por este mensaje del camino for this crucificado? message of the Lord, Por este Cristo crucificado, for this crucified Christ? que no tiene atractivo para el mundo, It doesn't have any attraction to the world, no tiene atractivo para las modas, nor attraction to fashion, no tiene atractivo para la gente que quiere ser nor attraction for people that want to be exaltada, exalted, pero es para aquellos but it's for those que estamos dispuestos a volvernos polvo y that ceniza, are willing to become dust and ashes, a perder la forma, to lose the a form, perder la forma to lose the form en todos sentidos. in all senses. Bendito el nombre del Blessed Señor. be the name of the Lord. Y vivir And to live
y vernos and see y ourselves vestir and to y dress comportarnos and behave como a Él le gusta, the way He likes it, como al Señor le gusta. how the Lord likes it. ¿Cuántos bendicen la sangre de Jesús? Many people bless the blood of Jesus. ¿Cuántos bendicen la sangre de Jesús? Bless the blood of Jesus. No podemos tener un servicio, We cannot have a service no podemos tener un mensaje or a message sin mencionar la sangre de Jesús. without mentioning the blood of Jesus. Bendigan la sangre de Bless Jesús the otra blood of vez, Jesus again. porque la sangre de Jesús Because Jesus' blood es nuestra salvación. is our salvation. Bendito el nombre de Jesús, es nuestra justicia, Is our justice. es nuestra Is our justicia, righteousness. es nuestra vida. Is our life. Bendito el nombre de Jesús, es nuestra frescura, Is our freshness es nuestra and redención. our redemption. Entonces, gracias a Dios por este mensaje del camino crucificado, Thanks to God for this message of the crucified que way nos ha enseñado a alabar y bendecir el nombre. that has taught us to bless the name and worship the Y name. el secreto de bendecir el nombre de Jesús And the secret of blessing the name of es Jesus que en el nombre está la sangre de is Jesús. that in the name is the blood of Jesus. Y en la sangre de Jesús está el nombre de In Jesús. the blood of Jesus is the name of ¿Me doy a Jesus. entender, hermano? Am I making this clear? Y dice el versículo 2, And verse 2 says, y muchos seguirán sus disoluciones, and many shall follow their pernicious ways, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Y vean en este tiempo, hermanos, And see in this time de tanto modernismo, of so much modernism, el evangelio que muchos predican the gospel that many preach, se ha vuelto tan difuso, it has become so confused. se ha vuelto tan, It has Frágil. become fragile se ha vuelto tan diferente and so different que mucha gente blasfema por causa de ellos. that many people blaspheme because of that. Toman las cosas tan a la ligera. They take things lightly. Escuchaba alguna vez a una persona, I heard a person one time, alguien que se decía un humorista cristiano, someone that called himself a humorous Christian, habiendo inventado chistes having made up jokes a base de la palabra de Dios. based on God's word. Y él traía su repertorio de chistes, And he had all of his list of jokes ¿verdad? Tomados de las escrituras. taken from the Es scriptures. decir, tomó un versículo Is to say that he took a verse y sacó un chiste de él and he made a joke out of it. y trataba de hacer reír hacia la gente. And he tried to make people laugh with that. Y decir, es que yo soy un humorista cristiano. And say it's that I'm a humorous Christian. Y yo he conocido a verdaderos humoristas cristianos, And I have known the true humorous Christians. ¿verdad? Uno de ellos, nuestro hermano Amos, allá en Los Ángeles. One of them is Brother Amos in Los Angeles. Pero no de este tipo de gente que toma la palabra y se burla de ella, But not this type of people that take the word and they mock it. que pierden el rumbo, And they lose their way. que pierden el camino. They lose their way, their path. Y luego sigue diciendo el Señor, And he continues to say, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, and through covetousness shall they with faint words make merchandise of you, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, whose judgment now of long time lingereth not, y su perdición no se duerme. and their damnation slumbereth not. Y luego vemos otra vez profecía del pasado. And then we see again the prophecy of the past. Y desde el versículo 4 And from verse 4 al versículo 6, to verse 6, léalo por favor en inglés, hermana Doris. for if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment, and spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. Aleluya. Estos pasajes ya los estudiamos, We studied those passages already, pero leamos el versículo 5 en su primera parte. but let's read verse 5 in the first part. Y si no perdonó al mundo viejo, And spared not the old world, y si no perdonó al mundo viejo, and spared not the old world, mas guardó a Noé, but saved Noah, bendito el nombre de Jesús, blessed be the name of Jesus, al mundo viejo.
the old world. Y hemos aprendido que la palabra viejo, And we have learned that the word old, antiguo, old, se refiere a que en el tiempo de Noé, of old age, it means that in the time of Noah, los pecados de las creaciones the pasadas sins of previous creations, estaban presentes. they were present. La humanidad había caído en una inmundicia total, Humanity had fallen in a total ungodliness, que todo estaba contaminado excepto Noé y su that familia. everything was contaminated except Noah and his family. Ahora, déjenme decirles algo más acerca de esta palabra viejo. Let me tell you something more about this word old, of old age. El mundo de hoy, Today's world, por ejemplo, for instance, si hablamos de la tierra, if we speak about the earth, ¿cuántos de ustedes saben que la tierra está envejeciendo? how many of you know that the earth is getting old? Está envejeciendo. It's getting old, Y dentro de algunos años, and in a few years, la tierra ya no tendrá la capacidad de producir tanto alimento the earth won't have the capacity of producing so much food porque está envejeciendo. because it's getting old. Es en el aspecto natural. That's in the natural aspect. ¿Cuándo When el ambiente espiritual se envejece? the spiritual environment will get old. Obviamente alguien envejece Obviously, someone gets old cuando deja de ser joven. when they stop being young. Espiritualmente, Spiritually speaking, el mundo está envejeciendo the world is getting old porque está llegando a las condiciones de Noé. because it's getting into Noah's conditions. Y la razón por las cuales el mundo está envejeciendo And the reason why the world is getting old es porque la mayoría de la gente, is because the majority of people, excepto usted y yo except you and y I, muchos otros cristianos, and many other Christians, no están conectados, they're not connected. no están conectados They're not connected a las venas del becerro joven to the veins of the young bullock. que se llama el Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús, That aleluya. is called the Lord ¿Alguien puede Jesus. bendecir el nombre de Jesús, hermano? Bless the name of Jesus. Bless the Como name. cristianos, As Christians, por eso muchas veces nos sentimos viejos espiritualmente, that's why many times we feel old spiritually porque speaking, nos soltamos de la fuente de vida because we let go of the fountain of life, y de repente sentimos como que todo es lo mismo, and suddenly we feel that everything is the same, como que los cantos son los mismos, like the songs are the same, como que es la misma oración, the same prayer, como que es la misma predicación, it's like the aunque no same es, preaching, ¿verdad? although it's not.